Seguimos con la competencia número 3 relacionado con ecosistemas solar y minería de datos. Vamos para el tema número 1, que es el proceso para la construcción de soluciones solar. Entonces tenemos en este caso, listo. Proceso para la construcción de OLAP. Entonces sí, ¿cuáles son las soluciones? Por ejemplo, aquí para soluciones BI. Observar qué es lo que está ocurriendo. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Comprender qué es lo que está ocurriendo, predecir qué es lo que va a ocurrir, colaborar qué deberíamos hacer y decidir entonces, cuál es el camino a seguir. Esas son las connotaciones en las cuales debemos tener en cuenta. Durante esas fases que componen un proceso BI, tenemos que tener el análisis, la integración de datos, soluciones BI y despliegue. Entonces, aquí tenemos un gráfico en el cual pues, la fase 1 es el análisis, fase 2 la integración de datos, la fase 3 la solución de BI y por último 4 el despliegue. Entonces vámonos por la fase 1, ¿sí? Que es el análisis. Entonces en este análisis, esta es la fase inicial, ¿sí? Donde se recolectan todos los requerimientos de información de los usuarios. Tenemos que esta fase que incluye, entonces esta fase incluye el modelo conceptual, indicadores y perspectivas y preguntas del negocio. Entonces el modelo conceptual, ¿qué tenemos? Listo, vamos a mirar para el tema de modelo conceptual. Vamos a tener que es un modelo conceptual, que es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos. También tenemos que se cabe destacar el tiempo, que comúnmente tenemos como perspectiva. En el cambio de esta perspectiva se refiere pues a las entidades mediante las cuales se quieren examinar los indicadores. ¿Con qué fin? Pues con el de mirar responder las preguntas de los clientes, de los proveedores, de los usuarios, etc. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta que los indicadores son valores numéricos y representan lo que desean analizar concretamente. Entonces, saldos, importes, promedios, cantidades, sumatorios, todo lo que tenga que ver con números. También tenemos el tema que una vez ha establecido la pregunta del negocio, se debe proceder a una descomposición para descubrir los indicadores que se utilizarán y las perspectivas de análisis que intervendrán. ¿Cuáles son las preguntas del negocio? Bueno, las preguntas del negocio. El primer paso pues comienza a hacer el acopio de toda la necesidad de la información que es lo que necesita el usuario final. Bueno, entonces ya tenemos esa fase que incluye. Listo, muy bien. Entonces ahora miremos la fase 2. Miremos la fase 2. Aquí está. Listo. Entonces, ¿cuál es la fase 2? Integración de los datos. Bueno, ¿en qué consiste la integración de los datos? Entonces aquí lo que hacemos es tomar todas esas fuentes de datos que nosotros tenemos, ¿sí? Y irlos agrupando. Pero ¿cómo lo podemos ir a agrupar? Perdón, es cargándolos a un repositorio. Entonces, esto es la idea de transformarlos y que sean compatibles realmente a lo que necesitamos para entregar al negocio. ¿Qué incluye esta fase? Pues incluye análisis de datos de recursos, integración de datos y modelo lógico. Entonces miremos el concepto para el análisis de datos. Bueno, entonces miremos a ver, vamos a establecer el modelo conceptual creando en el paso anterior los datos de la empresa, se definirán los campos que incluyen a cada perspectiva. Con respecto a la integración de datos, bueno, muy bien, excelente. Una vez construido, el modelo lógico se deberá proceder a probar con datos, utilizando técnicas de limpieza, calidad de datos, ¿sí? Puliendo los datos, como se dicen, como se debe hacer. Bueno, entonces una vez vamos a definir las reglas, las políticas de actualización para llevar la tarea a cabo. También tenemos el modelo lógico, que es el concepto. Entonces, a continuación se hará una confección, ¿sí?, de estructuras de data warehouse, teniendo como base el modelo conceptual que ya se ha creado. El modelo lógico es la representación de una estructura de datos que puede procesar a través de un sistema de gestor de base de datos, de SQL Server, Postgres, MySQL, Oracle. Inicialmente se definirá el tipo de modelo lógico que se va a utilizar y luego se diseñarán las tablas de dimensiones de hechos. Bueno, bien. Esa es la parte que nosotros estamos manejando como fase 2. Ahora miremos la fase 3, ¿sí?, que es la solución del BI. Entonces, en esta fase se utilizan herramientas técnicas y componentes en el cual se van a determinar, ¿sí?, para algunas preguntas y algunos componentes pues que vamos a utilizar aquí. Vamos a mirar aquí las funcionalidades, en el cual la funcionalidad tiene cuadros de mando, Data Warehouse, Data Mart, modelos analíticos, reportes e informes, integración de datos ETL e inteligencia de negocio.
Esas son las funcionalidades que el cual vamos a describir en estos momentos. Entonces, las empresas tienen cada vez mayor capacidad para capturar datos relacionados con su negocio, pero solo aquellas que consiguen transformar los datos en información relevante para aumentar las ventas son capaces de descubrir su potente beneficio económico. ¿Qué otra situación tenemos? Una organización que toma decisiones se apoya en herramientas de inteligencia de negocios, tiene garantías de información que maneja coherentemente y mantiene actualizada, mmm, incluso si tiene fuentes estructuradas y no estructuradas. Ahora venimos a la fase 4, que es la fase del despliegue. En esta fase, ¿sí?, se le entregará a los usuarios los componentes de la inteligencia de negocio que corresponden y se les capacitará su utilización, así como también la creación de sus propias soluciones. Los usuarios pues tendrán respuestas a sus preguntas, identificarán nuevas preguntas, en el cual pues tienen que ver con el ciclo de vida de inteligencia de negocios. Esa es la parte, listo, del primer tema. Tenemos el software analítico, listo, el software para analizar. También hay que tener en cuenta. Tenemos los complementos. Cuando hablamos de Software Analytics, nos referimos a todas aquellas herramientas de software mediante las cuales podemos explorar datos almacenados en el Data Warehouse. Entonces, miremos aquí recogemos los datos, cargamos los datos en el administrador del Data Warehouse, el administrador de las consultas. Por último, pues los procesamos en los paneles de información y por último el usuario interactúa cada una de ellas. Miremos las características. Ahí están las conexiones y las interacciones. Entonces, estas herramientas constituyen pues un nexo entre el Data Warehouse. También miremos las conexiones. Las conexiones simplemente son metadatas de estructuras de datos, ¿sí?, en el cual podemos hacer conexiones a la base de datos a través de JDBC o DBC sin necesidad de que nos podamos ver la data allí. Bueno, miremos la parte de interacción. De la parte de interacción, cada vez el usuario interactúa con el software Analytics para explorar la Data Warehouse. Vamos a tener unos pasos generales. Durante esos pasos generales a tener en cuenta. Listo. Es muy importante. Muy importante. En el software Analytics, ¿sí?, se pueden construir las consultas utilizando la metadata. También el Query Manager ejecuta consultas de estructura de datos. También podemos obtener resultados de las consultas. También podemos enviar los datos a través de esa información. Y también se presentan los usuarios con los datos requeridos. Entonces, ¿qué caracterización tiene eso? Muy fácil. Tienen diferentes tipos de herramientas y consultas. Entonces, entre esas siguientes tenemos. Entonces, tenemos el OLAP, que es nuestro famoso OLAP, que es el componente más poderoso del Data Warehousing, ya que contiene el motor de consulta multidimensional. Aquí te vamos a mostrar un ejemplo, el cómo tenemos todos los mercados, ¿sí?, por todos los países. Cada país cada continente tiene sus países y tienen sus ventas y sus cantidades. Y en la parte inferior pues nos muestra las ventas por determinados años. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces tenemos el concepto, el reporting. Entonces en el caso del reporting, el concepto muy claro, ¿sí? Son herramientas que ofrecen a los usuarios a través de pantallas gráficas intuitivas, muy fáciles de entender. Interactuando en el tema de que hay una interfaz en la cual podemos hacer un panel de control con botones, de consultas, etc. ¿Qué otro tenemos? Entonces tenemos el sistema ejecutivo de información, es también algo muy complejo. Entonces, ¿cuál es el concepto? Bueno, el concepto principal que esta herramienta se basa en quienes ocupan la posición de responsabilidad empresarial tienen que contar un tiempo suficiente, no hay necesidad para analizarlo, simplemente ya la información está graficada. El OLAP y el data mining simplemente conllevan también sus ventajas implícitas para este mismo. Proporcionan medios sencillos para consultar, analizar y hacer información del estado del negocio. Además, pues ponen a disposición facilidades para que los usuarios puedan conseguir datos buscados rápidamente. Usualmente se utiliza para analizar los indicadores del desempeño de negocios
y interés a través de prestaciones de vista, datos implicados y altamente consolidados. Entonces, esta es la parte que nosotros estábamos manejando, ¿sí? Con respecto al Executive Information System. Entonces regresémonos aquí, los dashboard, los famosos dashboard, los tableros, ¿sí? Pueden tener como colección de componentes gráficos, análisis como reportes, tablas, gráficos, consultas, análisis interactivo. Vamos a mostrar aquí un gráfico del famoso dashboard. Entonces, aparece en tiempo real, ¿sí? Visitantes, eventos, gráficos, todo en tiempo real. Eso es lo famoso. Ahora miremos el data mining. Entonces el data mining dice se emplea para analizar factores de influencia en determinados procesos, predecir comportamientos futuros, extraer conocimientos ocultos. Los métodos matemáticos, aquí sí vamos a tomar matemáticas es en serio. Entonces tenemos que recordar que son las redes neuronales, sistemas expertos, programación genética y árboles de decisión. Eso con respecto al data mining. Bueno, esta es la parte, entonces miremos la parte en que estamos mirando. Listo. Ahora miremos la parte de que estamos mirando en cuanto a la mayoría de software comparte las siguientes características. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, permiten la exploración de datos, ¿sí? Disponen de interfaces gráficas, ¿sí? Muy intuitivas, para que el usuario final pues, pueda manipular la información. El acceso a la información es transparente para los usuarios finales. Eso sería prácticamente lo que es los pasos para el Software Analytics. Regresemos entonces acá a la información.